Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al debate aquí en 7 Televisión Costa. Estamos en elecciones, a las puertas de las elecciones andaluzas. El próximo 2 de diciembre los roteños están llamados a votar de nuevo y a elegir al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía. Para hablar de este tema, pero aplicado al ámbito local, que es lo que nos interesa a los roteños y roteñas, pues hemos invitado a los componentes de los partidos que están en liza en estas elecciones. Nos falta uno, tenemos que disculpar la ausencia de Ciudadanos porque por cuestiones de agenda electoral no han podido estar con nosotros, pero vamos a pasar a presentarles a los invitados que tenemos hoy. Empezamos por este lado, tenemos a Daniel Manrique de Lara del Partido Socialista. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Y gracias por venir. Y a este lado tengo a Juan Jesús Pérez de la Lastra del Partido Popular de Rota. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchas gracias. Y también a Eugenio Ponce de Adelante Andalucía. ¿Lo he dicho bien? Lo he dicho bien. Adelante Andalucía, lo tenemos con nosotros esta tarde. Y bienvenido, y vamos a hablar entonces un poquito de lo que se nos viene encima, sobre todo para poner en contexto a los roteños y roteñas y que cuando acudan a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de diciembre puedan hacerlo pues con todo el conocimiento necesario. Vamos a empezar, si les parece, caballeros, a hablar un poco de economía, porque la economía es importante y en este caso creo que es interesante que empecemos por aquí. Vamos a empezar, si te parece, contigo, Daniel. Cuéntanos un poco en qué situación, cuál es el panorama en el que nos encontramos teniendo pues un gobierno de tan largo recorrido del PSOE al frente de la Junta de Andalucía. A nivel económico, ¿cómo le afecta a Rota? Bueno, ¿cómo le afecta a Rota? Pues a Rota le afecta como a todos los municipios de Andalucía. El gobierno, un gobierno autonómico, es muy importante porque tiene competencias que afectan muy directamente a los ciudadanos en todos los municipios y, por tanto, evidentemente, no son elecciones menores, sino todo lo contrario, son elecciones muy importantes. Y, evidentemente, la economía durante estos años ha sido un poco la que ha marcado, por desgracia, la que ha marcado todas las políticas en todas las administraciones públicas. Si podemos definir esta legislatura que termina, que empezó en marzo de 2015 y que termina ahora con las elecciones del día 2, si tuviéramos que definir este periodo, yo lo definiría como que ha sido un periodo donde ha habido muchísima diferencia entre el escenario que se nos ha mostrado en el ámbito estatal y el escenario que se ha mostrado en Andalucía. Si nos vamos al ámbito estatal, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos hemos encontrado durante estos años? Nos hemos encontrado con un gobierno, el del Partido Popular, que nada más entró en el gobierno, lo que hizo fue un ataque fundamental al municipalismo. Eso es importantísimo lo que se hizo. Se hizo una ley de racionalización para disminuir los gastos del ayuntamiento, que en definitiva lo que hacía era quitarle competencias a los ayuntamientos. Entramos también en una senda de imposición de recortes y de planes de ajuste impuestos por Europa y llevados a cabo por el Gobierno de la Nación, que lo que supuso y lo que ha supuesto para todas las administraciones es un recorte importante en la capacidad de inversión, en la capacidad de gastos corrientes y además con una obligación de pagar la deuda pública a un ritmo vertiginoso, que eso evidentemente también impide el que se pueda desarrollar otro tipo de política. Algo que pasa muchas veces desapercibido y que yo considero también muy importante es la congelación de las ofertas de empleo público, que ha supuesto para la administración un lastre total. ¿Por qué? Porque las personas que se iban jubilando, las que iban teniendo una incapacidad permanente, o aquellas que cambiaban y querían renunciar al puesto de la administración y se iban a trabajar a la empresa privada, no podían ser repuestas por parte de la administración. Con lo cual hemos contado con un menos personal en las administraciones públicas y evidentemente eso resiente los servicios públicos. Y aparte también unos años de inestabilidad política grande. Se empezó con unas elecciones generales, con un candidato que fue el del partido más votado, que no se atrevió ni siquiera a someterse a una sesión de investidura, una sesión de investidura fallida por parte del segundo candidato, una repetición de elecciones generales, una formación de gobierno en minoría, una moción de censura, en fin, ha sido una inestabilidad política importante que también afecta a la economía. Y ante ese escenario, en el ámbito general, ¿cómo nos hemos encontrado en el ámbito autonómico? Pues nos hemos encontrado, primero, un gobierno que ha defendido el municipalismo. Andalucía, la Junta de Andalucía recurrió al Tribunal Constitucional esa ley de racionalización y ha ganado, lo que ha permitido que los ayuntamientos andaluces no hayan tenido que someterse a esa ley de racionalización y se haya impuesto la ley de autonomía local. Voy terminando. Con respecto a los recortes y planes de ajuste, ha supuesto también que por parte del Gobierno de la Junta haya priorizado en aquello que ha considerado que tiene que ser más digno de protección, como por ejemplo la educación, donde se ha garantizado
la gratuidad de los libros de texto, o por ejemplo, donde se ha bonificado pues prácticamente con una cuantía simbólica lo que son las matrículas universitarias, o por ejemplo la dependencia o la sanidad, donde no solamente se despidieron a trabajadores, se les recortó la jornada para no despedirlo, ¿vale? Y se le ha vuelto a recuperar derechos y, evidentemente, pues un gobierno que ha tenido una estabilidad política hasta ahora que ha posibilitado el hecho de que sí se hayan realizado determinadas políticas de inversiones. Muy bien, gracias. Seguimos con Juan Jesús Pérez de la Lastra. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esta exposición que ha realizado el representante del PSOE? ¿Es tan bueno como lo pinta? ¿Ha realizado realmente la Junta este trabajo de defensa frente al gobierno de la nación, que es lo que se plantea? Bueno, pues la verdad que me llama mucho la atención las palabras del señor Manrique. Pues muy breve se lo voy a explicar yo. Resulta desde entre el año 2013 y 2018 los ayuntamientos de la provincia han perdido 125 millones de financiación municipal por incumplimiento de la patrica. La patrica, para que todo el mundo lo entienda, es el impuesto que debe de pagar la participación de los tributos de las comunidades autónomas a nosotros, a los ayuntamientos, en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. En febrero del año 2017 se aprobó en el Pleno Municipal, también la aprobó el Partido Socialista por unanimidad, que la Junta de Andalucía, es decir, que el Partido Socialista, el partido de Susana Díaz, debía al pueblo de Rota 2,5 millones de euros. Susana Díaz en el año 2012 congeló la patrica, es decir, no le pagó nada a ningún ayuntamiento. En el mes de octubre de este mismo año, en el año 2018, en el mes de octubre, sale concretamente en los medios de comunicación Jesús López, salía a los medios diciendo que el Partido Socialista, salía a los medios de comunicación diciendo que la deuda no existía. Y entonces le pregunto yo al señor Manrique que por qué no trabajáis para el pueblo de Rota en vez de trabajar para el Partido Socialista, el partido de Susana Díaz. Muy bien. Hasta aquí queda, no sé si quieres responder directamente antes de darle paso a... Como quiera. Eugenio, digo por alusiones directas. Bueno, vamos a ver. La patrica es una participación que la Comunidad Autónoma de Andalucía hace a los ayuntamientos. Es la primera comunidad autónoma que implantó este sistema de financiación, por tanto, es algo que hay que agradecer a la Junta de Andalucía primero porque fue la primera comunidad autónoma que lo impuso, y en segundo lugar porque existen todavía muchísimas comunidades autónomas que no aportan absolutamente nada a los municipios. Es decir, se financian con recursos propios y con la aportación del Estado. Los municipios andaluces tienen la financiación del Estado, sus recursos propios, y además tienen esa cantidad adicional de la patrica, que es de 1.600.000 euros todos los años, cosa que no tienen otras comunidades autónomas, por ejemplo, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular. El hecho de que la moción a la que se hace referencia, no me acuerdo qué día de pleno, una moción que se aprobó en el pleno. ¿Qué decía esa moción? Esa fue una moción que propuso Izquierda Unida y que lo que venía a plantear esa moción es que se aumentara la patrica y se disminuyera lo que eran las subvenciones directas a determinados programas concretos. Nosotros, en ese momento, hicimos una enmienda a la moción de Izquierda Unida y lo que le dijimos es que nosotros, que se suba la patrica, estamos evidentemente conformes con que se suba la patrica. Es más, que se suba la patrica, la PIE y todas las subvenciones que vengan. Pero lo que no queremos es que sea a cambio de que se reduzcan las subvenciones. Es decir, nosotros defendemos es que todo el dinero que tenga que venir al Ayuntamiento de Rota, que venga, pero que no sea en menoscabo de otro tipo de subvenciones, ¿vale? Por tanto, eso es lo que nosotros votamos en el Pleno, eso es lo que se ha dicho, porque realmente es importante que nosotros defendamos que todo el dinero que venga al Ayuntamiento de Rota, pues cuanto más mejor, pero esto no quita que se le tenga que reconocer a la Junta de Andalucía que haya sido primero la primera comunidad autónoma que haya aportado una financiación adicional a los municipios y, segundo lugar, que esa aportación incluso ni se haya retirado en los momentos de crisis de ajustes impuestos por el Gobierno de la Nación. Vamos a escuchar ahora entonces la opinión en este aspecto de Eugenio Ponce, de Adelante Andalucía. Bueno, lo primero me sorprende mucho que aludamos a las leyes de racionalización y a esa soga que le impuso el PP a los municipios, sin aludir a la modificación constitucional del artículo 135, que fue una orden directa desde Bruselas que puso la soga al cuello no solamente al ayuntamiento, sino a muchas personas. Si se ha priorizado el pago de la deuda a la defensa de la vida. Es decir, además, si esto ocurriera en un país de izquierda de verdad, no como
en el que estamos viviendo ahora mismo, en el que los partidos socialistas priorizan el pago de la deuda bancaria a la defensa de la vida, esto bueno, los echaron pero pusieron a otro peor, pero los peores resultados del PSOE de Rubalcaba obedecen a eso, al abandono de una política totalmente progresista de defensa de los derechos. Lo segundo que me gustaría señalar es que estamos asistiendo a una década perdida en Andalucía. Es decir, esta legislatura y media, por así llamarla, de Susana Díaz, no es lo único que tenemos que analizar, sino que tenemos que analizar el trayecto de la crisis de 2008 a 2018. Una década perdida, totalmente. No se invierte, o sea, hay un déficit impresionante de inversión de la Junta de Andalucía en el tejido productivo. Sí, somos los campeones en la exportación hortofrutícola. La balanza comercial andaluza es estupenda. El problema es que los andaluces no pueden comprar los excelentes productos que producimos. Es decir, está muy bien que los japoneses pueden comprar atún, pero lo que no es de lógica es que un pueblo como Barbate, que es el producto del atún, su renta per cápita no le impida comprar ese producto que ellos mismos sacan de la mano con su trabajo y su esfuerzo. Es decir, la capacidad de las instituciones públicas de ser rectores económicos la hemos abandonado totalmente a los mercados y hemos decidido que sea grupos transnacionales y entidades de afuera de nuestra tierra las que decidan la dirección económica de nuestra tierra, y eso es totalmente contraproducente para los intereses de los andaluces y de las andaluzas. Otra cosa que me gustaría señalar también es la congelación de las ofertas de empleo público. Es más de lo mismo. Es a través del artículo 135 que aprobaron el PP y el PSOE de la mano. Es decir, hay que reconocerle ciertos gestos, los reconozco, en estos años, de 2008 a 2018, a la Junta de Andalucía en el aspecto de dependencia, se les reconocen, pero han sido totalmente insuficientes. Y lo que es peor, han tenido dejación de funciones en ser los rectores de la economía y propiciar un cambio de verdad en nuestra tierra en el aspecto económico, en los pueblos de Andalucía, sobre todo las provincias de Cádiz, de Jaén y de Almería, están desplomándose el medio rural. Andalucía no es una tierra de grandes ciudades, es una tienda de ciudades medianas, pequeñas, agrociudades, y en ese aspecto hay un total abandono. El medio rural no está sujeto, no hay inversión en el medio rural, en los pueblos. Entonces, pues me parece que es importante primero señalar los déficits que hay y también traer las propuestas para revertir esa situación, que ya detallaré más adelante. Muy bien, pues vamos a dar paso de nuevo a Daniel Manrique para que, bueno, conteste en este caso sí. a las... Bueno, yo creo que es importante no confundir los términos, y no tiene nada que ver la modificación del artículo 135 de la Constitución con que exista la ley de racionalización ni con que se hayan congelado las ofertas de empleo público. No tiene absolutamente nada que ver. La ley de racionalización es una ley que impulsa al Partido Popular con una voluntad muy clara, y es quitarle competencia a los ayuntamientos. Punto. No hay otro interés. El control del déficit, ¿no? Es quitándole competencia a los ayuntamientos, porque luego quiere que esas competencias se pase a otra administración, que luego también hay un gasto de dinero. Es decir, con la ley de racionalización lo que querían es que los ayuntamientos no realizaran ninguna, primero, competencia de los que se consideran que no son propias, es decir, solamente las competencias de alumbrado público, de recogida de basura, es decir, las que están tasadas. Posteriormente, lo que se hace, lo que se quería con esa ley es que competencias que también se venían ejerciendo se quitaran, como por ejemplo todo lo relacionado con servicios sociales, o todo lo relacionado con políticas de igualdad, o todo lo relacionado con la protección de consumidores y usuarios, por ejemplo. De hecho, en Andalucía, gracias a ese recurso de inconstitucionalidad, esta ley no se aplica, se aplica la ley de autonomía local, y aún así cumplimos con los objetivos de déficit, con lo cual no obedecía la ley de racionalización a esa pretensión. Es decir, era una forma de justificar que se le iban a quitar competencias a los ayuntamientos y que los ayuntamientos se limitaran simplemente a ser meros gestores, como si fuera de una gran comunidad de vecinos. Exactamente igual ocurre con la oferta de empleo público. Es decir, la oferta de empleo público ha impedido que los servicios, digamos, ha traído como consecuencia que los servicios se precaricen totalmente. ¿Por qué? Porque a menos personal no pueden funcionar debidamente. No nos pasa solamente en el ámbito autonómico, le pasa incluso a la administración local. Los ayuntamientos tienen un déficit de personal como consecuencia de que durante estos años no se ha podido ni siquiera, no ya aumentar el personal, ni siquiera reponer. Exactamente, es decir, yo entiendo que
quizás la tasa de reposición hubiese estado al 100%, y ahí sí puedo entender que fuera para controlar el déficit. Pero que se congelen las ofertas de empleo público, esa ha sido una decisión del Gobierno del Partido Popular en las leyes de presupuestos generales del Estado, no tiene nada que ver con el artículo 135 de la Constitución, porque lo que no se puede entender es que tengamos que tener menos personal en las administraciones. Aquella que esté inflada de personal, pues sí lo podrá soportar, pero la que no esté inflada de personal, realmente eso no lo puede soportar, y eso no tiene nada que ver con el control del gasto. Eso lo que tiene que ver es con que se reduzca el gasto, que es distinto, no que se aumente, sino que se reduzca de forma drástica. Luego, con respecto a la renta per cápita, decía en el caso de Barbate, es verdad que los salarios son muy bajos y están precarizados, pero aquí hay un elemento importante, que es la reforma laboral. Y una cuestión muy dañina que está haciendo la reforma laboral, que es la posibilidad del descuelgue de los convenios colectivos. Ese es el problema de la renta per cápita. Ese es el problema, la reforma laboral y la posibilidad de que primen los convenios colectivos de empresa antes que los convenios colectivos de sector. Y ya para terminar, hombre, que en los pueblos de Andalucía no hay inversiones, cuando es la comunidad autónoma que mayor número de población rural tiene, no casa. Es decir, donde no existen municipios rurales es en Castilla y León, por ejemplo. Eso sí que está completamente despoblado. Pero que vayas a la Sierra de Cádiz y que veas el nivel de calidad de servicio que tienen los pueblos de la Sierra, es incompatible con decir que no ha habido ningún tipo de inversión. Una ambulancia para 100.000 habitantes, más o menos. Ha habido inversión en los pueblos rurales, y además una inversión que realiza una administración que son las diputaciones provinciales, que sin ellas difícilmente podría seguir adelante, que también reciben importantes ayudas de la comunidad autónoma, que parece ser que vosotros queréis suprimir. Es decir, es incompatible el hecho de decir que haya más inversión en los municipios rurales y, sin embargo, no querer que existan las diputaciones, que son las que nutren de esos recursos a los municipios rurales. Vamos a dar voz un momento a Juan Jesús Pérez de la Lastra también, para que un poco también pueda responder, ¿no? Le ha respondido el señor Manrique a las cuestiones que le planteaba ahora. Bueno, pues ya aprovechando esta ocasión y ya que estamos hablando de economía, pues me gustaría hablar de la economía de nuestra provincia, que desde que Susana Díaz es presidenta, el paro se reduce casi 8 puntos menos que en la media nacional, lo que quiere decir que otros 17.000 gaditanos hubieran salido de la lista del paro si fuéramos al mismo ritmo que la media nacional. En este momento Cádiz, nuestra provincia, está entre las 5 provincias españolas con mayor tasa de paro. 3 localidades gaditanas con más paro en toda España: Sanlúcar de Barrameda, La Línea de la Concepción y Jerez de la Frontera. Tasa de paro femenino el 30% en el tercer trimestre del año 2018, casi 14 puntos por encima de la media nacional. Tasa de paro en Rota el 28% en el año 2017. O sea, estamos hablando de casi 30.000 roteños que actualmente están en paro. Por lo tanto, los planes de empleo de la Junta de Andalucía yo creo que no funcionan. Yo creo que la Junta de Andalucía lo que tiene que estar es, la administración, lo que tiene que estar es al lado del pequeño comerciante, al lado del empresario, para crear puestos de trabajo. Ustedes, si se dan cuenta, la administración está enfrente del empresario. Un hombre va a la Junta de Andalucía con su traje de chaqueta arreglado con un proyecto y sale con las orejas agachadas. Y ahora resulta que la Junta de Andalucía hace planes de 6 meses, de 3 meses, más de lo mismo, si va a trabajar el día 1 de enero y sabe que va a ir el 30 de junio, va a ir despedido. Lo haga bien, lo haga mal, lo haga regular, llegue tarde, llegue temprano, se esfuerce o no se esfuerce. Los planes de empleo están obsoletos, están antiguos y no funcionan. Entonces lo que proponéis es más defensa del empresario y un al poco... fin y al cabo, quien crea puestos de trabajo no puede ser la administración, tiene que ser las empresas. Por supuesto, empleo de calidad. Eugenio, ¿cómo lo ves? Pues regular. ¿Crees tú que efectivamente, como defiende aquí Juan Jesús, los planes de empleo de la Junta son algo obsoleto, que no funciona, que no dan respuesta a la necesidad de empleo que existe? Yo entiendo, y de verdad lo entiendo, y creo que al final no es más que un quiero y no puedo por parte del Partido Socialista, que después de 40 años no tiene tensión en las administraciones y no es capaz de insuflar esa fuerza, esa dinámica, esa ganas de querer cambiar las cosas todos los días, levantarse a luchar por el pueblo, por la defensa de los intereses de los andaluces. Entonces creo que se ha instalado en una dinámica totalmente esclerótica, totalmente de parchear, de intentar solucionar. Los planes de empleo han quitado mucha hambre, han solucionado muchos problemas,
pero no deja de ser un parche. 6 meses de trabajo no le soluciona la vida a nadie, ni te permite desarrollar un proyecto de vida. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Es decir, y la precariedad y la baja tasa salarial de los andaluces y las andaluzas viene dada por un modelo productivo totalmente fracasado, la del turismo y la del turismo barato y la del ladrillo. Es decir, a mí se me abren las carnes cuando veo que el PSOE gaditano defiende la carga de trabajo de Navantia, cuando han sido ellos los que han hecho 3 reformas navales, 3, una detrás de otra. Y han sido ellos los que, respondiendo a intereses bastardos de Felipe González con la CDU de Helmut Kohl, de desinstitucionalizar España. Y hemos hecho muchos sacrificios, y Andalucía ha sido la región que más ha sacrificado en ese aspecto. Y la industria, mejor o peor, más competitiva o menos competitiva, o se ha destruido, o la que era pública se ha vendido y se ha externalizado. Entonces, ese modelo de turismo barato, de contratos precarios, de bajo nivel, desde Europa os permitimos que construyáis infraestructura para que nosotros podamos llegar pronto a vuestros hoteles y a vuestras playas, pagándole 2 euros a una mujer para hacer una habitación. Este es el modelo fracasado. Nosotros lo que decimos es que tenemos que tener una nueva visión de cómo tiene que ser el modelo productivo. Y sin cambiar el modelo productivo, ni los planes de empleo, ni la inversión en infraestructura nos van a dar los resultados que nosotros queremos. Entonces, rápidamente, pues lo primero que hay que desarrollar es desde las administraciones, tanto locales como autonómicas, que se fomente la cooperación entre los trabajadores, que se creen cooperativas, que sabemos que las cooperativas funcionan estupendamente. Cuando se utilizan las cooperativas con apoyo institucional, los trabajadores son los que deciden qué van a producir, cuánto van a producir, si van a exportar, si no van a exportar. Se eliminan intermediarios y se crea un tejido social fuerte, productivo, en los pueblos y en las ciudades, que yo creo que es lo fundamental. Y lo segundo, que me gustaría señalar, impulsar el régimen de copropiedad de la tierra. En Andalucía, hasta hace poco, no había ninguna mujer propietaria en régimen de copropiedad, cuando en Asturias y en el norte de España es un uso extendidísimo. Hay cooperativas de mujeres que sean capaces de crear una agroindustria potente, ecológica, sostenible en el tiempo, con gran empleo de calidad. Entonces, el cambio del modelo productivo yo creo que es la palanca de cambio real para Andalucía. Muy bien, pues nos quedan un par de minutos, Daniel Manrique. Me gustaría si efectivamente nos explicara si es un modelo productivo obsoleto, como dice Eugenio, el que propone económicamente la Junta de Andalucía. Bueno, a ver, los modelos productivos siempre tienen que cambiar y tienen que adaptarse siempre a los nuevos tiempos. Lo que Eugenio está planteando es impulsar la economía social, en definitiva, pero no sé si sabe la cantidad de recursos que se ponen en la economía social que luego ni siquiera se dan porque no hay iniciativa en este ámbito. Te puedo poner el ejemplo de lo que se tiene que devolver de la provincia de Cádiz, ¿vale?, de ayudas, no solamente a la creación de empresas de economía social, sino a la modernización de las empresas. O sea, que son 2 líneas de ayuda distintas y que, sin embargo, muchas veces es que ni se solicitan, ¿vale?, por parte de... ¿Cuándo te la conceden? ¿Cuánto tiempo tardan en dártela? Bueno, pero te la conceden y las abonas, el tiempo que tarden en justificarse y que se tarden en fiscalizar, pero te las abonas. Las subvenciones son así, es decir, existen unos procedimientos de control que hay que tener en cuenta. Yo, con respecto a lo que ha dicho Juan Jesús, hay una cosa en la que sí estoy de acuerdo y que eso sí, yo creo, no es un problema solamente de la Junta de Andalucía, es un problema de la Junta de Andalucía, de todos los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y del Estado, y es la complejidad de la burocracia de la administración. Yo creo que ahí sí hay que hacer, eso yo creo que sí tiene que ser un gran pacto de Estado entre todas las administraciones, hacer que las administraciones sean mucho más ágiles. Si un Estado de Derecho se sustenta, y un Estado social fundamentalmente se sustenta, es porque los ciudadanos perciban que la administración pública, sea al nivel que sea, es una administración o es una institución que lo que hace es facilitarle la vida. En el momento que un ciudadano considere que las administraciones públicas no le facilitan la vida, sino que lo que hacen es perjudicarle y ponerle trabas, evidentemente hay un problema de fondo importante, porque no solamente se pone
no solamente hay una mala relación con la administración pública, sino con todo el sistema en general. Por tanto, yo creo que sí es algo que se debe atajar, pero digo, es un problema no puntual de una administración, sino de todas las administraciones, hacer reformas legislativas que permitan una agilización del funcionamiento burocrático de la administración. Pero sin embargo, sí, y ya para terminar, no estoy de acuerdo con que los planes de empleo pues no tengan ningún tipo de importancia. Es más, me sorprende que por parte de Juan Jesús se diga eso cuando uno de los planes de empleo que se puso en marcha fue en el año 2015, estaba en ese momento gobernando el Partido Popular en Rota y ante los medios de comunicación se vendió como una extraordinaria noticia por parte de la entonces alcaldesa del Partido Popular. Es más, el Partido Popular nos ha recriminado en esta legislatura, en el Pleno Municipal, que la Junta de Andalucía no realice más planes de empleo. Por tanto, yo creo que es una incoherencia en este sentido. Tenemos que cortar porque nos tenemos que ir a la publicidad, que ya sabéis que aquí manda lo que manda, así que vamos a hacer un pequeño descanso para la publicidad y luego volvemos y seguimos aquí en el debate en 7 Televisión Costa.